Bienvenidos a nuestro canal. Hoy descubrimos la historia de un niño abandonado por sus padres, quienes eligieron su vida soñada viajando por el mundo, dejando al niño en un hogar de acogida. Años después, cuando él logra el éxito, sus padres regresan suplicando: ¿los perdonará o cerrará la puerta definitivamente? Vamos a descubrirlo. Me dejaron en un hogar de acogida para viajar por el mundo con su hija favorita, así que me convertí en la persona a la que nunca se atrevían a enfrentar. Cuando tenía 12 años, mi vida dio un giro de 180 grados. Hasta ese momento, las cosas eran bastante normales, o eso creía yo. Me llamo Ethan y ahora tengo 17 años. Pero todavía recuerdo el día en que mis padres me sentaron y me dijeron que ya no podían cuidarme. Dijeron que las dificultades económicas eran la causa, y me enviaron al hogar de acogida sin apenas una explicación. Fue como si el suelo se hubiera abierto debajo de mí. No entendía cómo dos personas que se suponía que me amaban podían simplemente irse. Al principio, les creí. Dijeron que no tenían otra opción, que era temporal y que lo resolverían. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mis padres adoptivos, los Thompson, fueron amables y pacientes, lo cual fue un alivio considerando toda la ira y confusión que llevaba dentro. Hicieron todo lo posible por hacerme sentir en casa. A pesar de todo, seguía aferrándome a la esperanza de que mis padres regresarían. Luego, un día, aproximadamente un año después de que se fueran, me topé con sus perfiles en las redes sociales. Fue como si me hubieran dado un golpe en el estómago. En lugar de las dificultades económicas que ellos alegaban, encontré fotos de ellos tomando cócteles en playas, posando frente a monumentos y hablando sobre lo libre que los hacía sentirse su nuevo estilo de vida. Se habían convertido en viajeros a tiempo completo, viviendo su supuesto sueño mientras yo estaba atrapado en un hogar de acogida tratando de recomponer mi vida. No podía creer lo que veía. Incluso tenían un blog de viajes con fotos y descripciones como «viviendo nuestras mejores vidas» y agradecidos por este increíble viaje. No mencionaron ni a mí, ni a mi hermanita Jenna, ni a la vida que dejaron atrás. Leí cada publicación obsesivamente esperando algún tipo de explicación. Pero lo único que encontré fue su constante alarde sobre lo mucho que amaban su nueva vida con su hija favorita. Jenna, supe después, había sido enviada a un internado como una especie de pensamiento posterior, algo no deseado. Ese fue el momento en que supe que ya no podía contar con ellos. Mi dolor se transformó en otra cosa: determinación. Si no iban a estar ahí para mí, tendría que resolverlo por mi cuenta. Los Thompson me ayudaron mucho en ese tiempo. No eran ricos ni ostentosos como mis padres pretendían ser, pero eran amables. Se aseguraron de que tuviera lo que necesitaba, me animaron en la escuela y me dieron una estabilidad que no me había dado cuenta de que me faltaba. Me lancé de lleno a mis estudios, uniéndome a todos los clubes y actividades extracurriculares que pude. Era mi manera de mantenerme ocupado, pero también mi forma de demostrarme a mí mismo que podía superar la situación. Conocí a mi mejor amigo, Jake. Ese año, tenía una habilidad especial para hacer que todo pareciera normal, incluso cuando mi vida estaba lejos de serlo. No me juzgó cuando le conté que mis padres me habían dejado o cuando me desahogué sobre lo injusto que era. Simplemente escuchaba y honestamente, eso marcó la diferencia. Pero mis padres no habían terminado de sacudir mi vida. Un día, mientras volvía a mirar su blog, porque seamos honestos, no podía dejar de revisarlo, vi una nueva publicación. Esta me golpeó más fuerte que las demás. Acababan de regresar de una isla exótica, alabando cómo simplificar sus vidas les había dado la verdadera felicidad. Todo eso me enfermó. Les envié un largo correo electrónico lleno de rabia, expresando todo lo que sentía, cómo me sentía abandonado, lo injusto que era que ellos pudieran vivir esa vida glamurosa mientras yo tenía que empezar de cero. ¿Y su respuesta? Un breve correo despectivo que decía que yo era ingrato y que no entendía sus sacrificios. Eso fue la gota que colmó el vaso. Decidí en ese momento cortarlos por completo de mi vida. Si querían libertad, podían tenerla, pero no a mi costa. Con la ayuda de los Thompson, comencé a aprender sobre cómo ahorrar dinero y establecer metas. Conseguí un trabajo a medio tiempo y ahorré cada céntimo que pude. Para cuando cumplí 16 años, tenía una pequeña cuenta de ahorros y la determinación de hacerla crecer. Ese año, también me enteré de que había calificado para una beca. Y no era cualquier beca, cubría casi todo. Todavía recuerdo la expresión en el rostro de Mr. Thompson cuando se enteró. Estaba tan orgulloso que casi llora. Escucharle hablar de mí de esa manera me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado. Cuando cumplí 17 años, estaba prosperando. Había ganado un premio a la excelencia académica que atrajo mucha atención en línea. Lo publiqué con emoción, ansioso por compartir mi logro, solo para ver un comentario de mis padres. Escribieron algo genérico, como «tan orgullosos de ti, conectemos pronto». Fue irritante. No habían estado allí para mí.
y ahora que finalmente estaba teniendo éxito, querían volver a aparecer, ni hablar. No respondí. En su lugar, me concentré en mi futuro. Tenía un plan, y no iba a dejar que lo arruinaran. Ahora tengo 17 años, y las cosas han comenzado a mejorar para mí. Contra todo pronóstico, conseguí una beca completa para una universidad de la Ivy League para estudiar negocios. Los Thompson estaban extasiados cuando les conté. Y honestamente, su emoción hizo que el momento fuera aún mejor. Sentí que todo lo que había trabajado tanto por conseguir finalmente estaba dando frutos. Empaqué mis cosas y me mudé a mi residencia universitaria, decidido a aprovechar al máximo esta oportunidad. En mi primer semestre conseguí una pasantía en una gran firma de inversiones. No era glamorosa, principalmente introducción de datos y observación, pero era un pie en la puerta. No me importó comenzar desde abajo. Cada experiencia era un paso más cerca de mi objetivo de independencia financiera. Unos meses después, a mitad de mi primer año, recibí un correo electrónico de mis padres. Era la primera vez que tenía noticias de ellos en años. Escribieron sobre cómo las cosas habían sido difíciles últimamente y mencionaron que estaban orgullosos de mis logros. Al principio pensé que era un intento genérico de reconectar. Luego, hacia el final del correo, incluyeron un comentario sobre lo difícil que era llegar a fin de mes y cómo apreciarían cualquier ayuda que pudiera ofrecer ahora que me iba bien. No respondí. Los corté por una razón, y no iba a dejar que se metieran de nuevo en mi vida ahora que necesitaban algo. Ignorarlos me parecía lo correcto, pero no se detuvieron ahí. Unas semanas después recibí un mensaje de Jenna. Jenna y yo no habíamos hablado mucho desde todo lo que sucedió. La enviaron a un internado cuando éramos niños, y nuestros padres nos mantenían tan separados que parecía que habíamos crecido en mundos diferentes. Cuando vi su nombre en mi teléfono no sabía qué esperar. Se disculpó por haber estado distante y me contó que nuestros padres la habían estado contactando, tratando de llegar a mí. Mencionó que la presionaban para ayudar a reunir a la familia, y hasta la habían culpado por cómo yo los había abandonado. La invité a visitarme en la universidad. No la había visto en años y necesitaba saber qué estaba pasando realmente. Cuando llegó, se veía diferente, más mayor, pero también cansada de una manera que no parecía adecuada para alguien de su edad. Mientras tomábamos café, me contó sobre su vida en el internado. Sonaba estricto y miserable, el tipo de lugar que deshace a los niños en lugar de construirlos. Luego soltó la bomba. Nuestros padres estaban en quiebra. Habían estado luchando durante un tiempo, maximizando las tarjetas de crédito para mantener la imagen de su vida soñada. Jenna me contó que ahora estaban de vuelta en los tratando de convertirse en influencers de viajes, pero no les estaba funcionando. Habían agotado sus ahorros y estaban en una deuda seria. Aparentemente, habían comenzado a vender sus pertenencias personales solo para mantenerse a flote. Escuchar esto no me sorprendió tanto como debería haberme sorprendido. Sabía que su estilo de vida no era sostenible, pero aún así fue extraño tener confirmación. Jenna mencionó que planeaba dejar el internado antes de tiempo y quedarse con amigos porque ya no podía más. Apoyé su decisión y le dije que me avisara si alguna vez necesitaba ayuda. Mientras tanto, mi pasantía iba bien. Debí haber hecho algo bien porque me ofrecieron un puesto a medio tiempo y remunerado durante el año escolar. Equilibrar el trabajo y las clases no era fácil, pero me había acostumbrado a manejar responsabilidades. Me sentía bien sabiendo que estaba ganando mi propio dinero y construyendo un futuro que nadie podía arrebatarme. Las cosas se volvieron un poco raras cuando mis padres comenzaron a aparecer en mis publicaciones de LinkedIn. Comentaron en una de mis actualizaciones sobre la pasantía, escribiendo algo como: «Estamos tan orgullosos de ti y nos encantaría ponernos al día». Me dio escalofríos. No quería que mi red profesional viera esos comentarios. Hablé con mi jefe al respecto, y ella me aconsejó bloquearlos si se convertía en una distracción. Y eso fue exactamente lo que hice. En ese momento, comencé un trabajo extra enseñando educación financiera a otros estudiantes. Fue algo que aprendí de los Thompson, quienes me enseñaron a manejar el dinero cuando aún estaba en el hogar de acogida. El negocio comenzó a ganar tracción más rápido de lo que esperaba, y pronto estaba organizando talleres y creando recursos. Se sentía bien devolver algo, especialmente sabiendo cuántas personas no recibieron este tipo de orientación al crecer. Entonces, un amigo de la familia me contactó con una noticia inesperada. Me dijeron que mis padres estaban al borde de la quiebra. Al parecer, sus intentos de convertirse en influencers de viajes no habían dado resultado y estaban ahogados en deudas. Escuchar esto fue agridulce. Por un lado, era un recordatorio de lo lejos que había llegado sin ellos. Por otro lado, era difícil no sentir una punzada de tristeza por lo lejos que habían caído. Al final de ese año, me sentía más seguro que nunca. Tenía un trabajo a medio tiempo, un negocio paralelo en crecimiento y un camino claro por delante.
Jenna había dejado el internado y estaba quedándose con amigos, lo cual fue un alivio. En cuanto a mis padres, seguían luchando. Intentaban mantener la ilusión de su vida perfecta mientras todo se desmoronaba a su alrededor. No sabía cuál sería su próximo movimiento. Pero una cosa estaba clara, no iba a dejar que me arrastraran con ellos. Cuando cumplí 22 años me gradué oficialmente con honores, un título en negocios en mano y un trabajo de 6 cifras asegurado en una firma de primer nivel. Sentí que era la culminación de años de esfuerzo, desde trabajos a medio tiempo hasta el desarrollo de mi negocio paralelo. Los Thompsons y Jenna estuvieron a mi lado en cada paso del camino, animándome mientras mis padres se mantenían al margen, apareciendo ocasionalmente con sus intentos desesperados de reconectar. Pensé que estaba preparado para cualquier cosa. Pero nada me preparó para lo que sucedió el día de la graduación. La ceremonia fue perfecta hasta que dejó de serlo. Crucé el escenario, estreché la mano del decano y sentí una ola de orgullo al ver a los Thompsons y a Jenna en la multitud aplaudiendo por mí. Después nos reunimos afuera para tomar fotos. Fue entonces cuando los vi, mis padres, de pie al borde de la multitud, mirando fuera del lugar y claramente esperando el momento adecuado para dar el paso. No esperaron mucho. Tan pronto como me di la vuelta, caminaron directamente hacia mí, atravesando la multitud. Actuaron como si no hubiera pasado el tiempo, como si fuéramos una familia perfecta aquí para celebrar mi gran día juntos. Mi madre comenzó a hablar de lo orgullosos que estaban de mí, mientras que mi padre se emocionó, diciendo que habían cometido errores pero siempre habían querido lo mejor para mí. Afirmaron que habían estado mal guiados y que todo lo que hicieron fue por la familia. Su tono cambió cuando no reaccioné de la manera que querían. Les recordé tranquilamente que me habían abandonado cuando tenía 12 años. Dejaron a Jenna en un internado sin alegría y vivieron su vida soñada mientras ambos luchábamos. Les dije que presentarse sin previo aviso y hacer un escándalo no era la manera de solucionar las cosas. Luego les pedí que se fueran. Parecían atónitos, como si no esperaran que me mantuviera firme. Jenna intervino en ese momento, diciéndoles que ella ya no iba a tolerar sus manipulaciones. Dijo que después de todo lo que nos habían hecho pasar, no tenían derecho a interrumpir este momento. Fue la primera vez que la vi enfrentarse a ellos así, y pude notar que no les resultaba fácil. Nuestros padres no discutieron, simplemente se dieron la vuelta y se fueron, mezclándose con la multitud tan rápido como habían aparecido. Los Thompsons fueron todo lo contrario, llamaron al día una celebración de lo lejos que había llegado y dijeron que no podían estar más orgullosos de llamarme su hijo. Tomamos más fotos, cenamos y convertimos el día en lo que realmente debía ser, sobre mi esfuerzo y las personas que verdaderamente me habían apoyado, pero mis padres no habían terminado. En las siguientes semanas, intentaron todos los caminos posibles para volver a entrar en mi vida. Contactaron a parientes lejanos y viejos amigos de la familia, diciéndoles que los estaba ignorando y que me negaba a perdonarlos por el bien de la unidad familiar. Un primo me contactó, advirtiéndome que mis padres estaban considerando demandarme por apoyo financiero. Al principio pensé que era una amenaza vacía, pero cuanto más escuchaba, más serios parecían. Consulté con un abogado que me aseguró que no tenían caso, ya que me habían colocado en hogares de acogida y no tenía ninguna obligación legal hacia ellos. Sus amenazas eran vacías. Aún así, el hecho de que siquiera consideraran demandarme mostraba hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Cuando eso no funcionó, recurrieron a las redes sociales, comenzaron a publicar largos desahogos sobre cómo era un hijo ingrato que había olvidado sus raíces. Se pintaron a sí mismos como víctimas, alegando que habían sacrificado todo por mí y Jenna solo para ser abandonados en su momento de necesidad. Sus publicaciones eran dramáticas y llenas de medias verdades, pero sabía que lo mejor era no involucrarme. Mis colegas y amigos vieron las publicaciones y se unieron a mí, recordándome que me concentrara en mi trabajo y dejara que el ruido se desvaneciera en el fondo. Mientras tanto, mi negocio paralelo había despegado. Lo que comenzó como talleres y recursos para estudiantes se había convertido en una empresa de consultoría a gran escala. Estaba organizando seminarios web, colaborando con escuelas e incluso hablando en eventos sobre educación financiera. Era surrealista ver cómo algo que construí desde cero se volvía tan exitoso, y me dio aún más confianza para seguir adelante. Mis padres, sin embargo, no habían terminado de crear drama. De alguna manera, encontraron la información de contacto de mi jefa y se pusieron en contacto, reclamando que les debía por mi éxito y acusándome de ser ingrato.
Afortunadamente mi jefa vio a través de sus tonterías, me contó sobre el correo electrónico que habían enviado y me aconsejó ignorarlo. Incluso bromeó diciendo que solo estaban demostrando lo fuerte que era al superar una situación tan tóxica. Jenna llevó las cosas un paso más allá. Hizo una publicación pública en sus propias redes sociales defendiéndome y exponiendo las acciones de nuestros padres. Escribió sobre cómo nos habían abandonado, cómo intentaron culpabilizarnos para que los ayudáramos e incluso cómo amenazaron con tomar acciones legales cuando las cosas no salieron como ellos querían. Su publicación cobró fuerza, con personas compartiéndola y señalando el comportamiento de mis padres. Decidí que era hora de abordar la situación yo mismo. Hice una breve declaración pública reconociendo las mentiras que mis padres habían esparcido y aclarando que no tenía intención de reunirme con ellos. Lo mantuve profesional y centrado en la verdad. Luego redirigí el enfoque hacia mi trabajo en el futuro. El drama no detuvo mi impulso, si acaso, me dio más energía para seguir adelante. Mi negocio siguió creciendo, y el apoyo de Jenna, los Thompsons y mis colegas solo me hizo más fuerte. Los intentos de mis padres de derribarme fracasaron, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en control de mi propia historia. Cuando cumplí 24 años alcancé otro hito importante. Compré mi primera casa. No era solo una casa. Era la prueba de que todo lo que había trabajado finalmente estaba dando frutos. La casa era un lugar moderno y acogedor en un vecindario tranquilo, y no podía esperar para llenarla de recuerdos. Para celebrarlo, invité a los Thompsons y a Jenna a una fiesta de inauguración. Ellos habían sido mi roca en todo, y me pareció lo correcto compartir este momento con ellos. El día de la fiesta fue perfecto. La casa estaba decorada con flores y luces, y había pedido demasiada comida. Los Thompsons trajeron un pastel casero, y Jenna llegó temprano para ayudar a preparar todo. Pasamos la tarde riendo, compartiendo historias y hablando sobre lo lejos que habíamos llegado todos. Fue todo lo que había esperado, hasta que sonó el timbre. No esperaba a nadie más, así que abrí la puerta sin pensarlo. Allí estaban mis padres, de pie, desarreglados y fuera de lugar. Me dijeron que estaban sin hogar y que no tenían a dónde ir. Me pidieron entrar, diciendo que necesitaban mi ayuda. Era como una escena de una mala película. No los dejé entrar. Les dije que no podían presentarse sin invitación después de todo lo que habían hecho. No lo tomaron bien. Comenzaron a gritar, acusándome de ser insensible e ingrato. El alboroto atrajo la atención de mis vecinos, algunos de los cuales salieron para ver qué estaba pasando. Me mantuve calmado y les dije que debían irse. Cuando se negaron, no tuve más opción que llamar a seguridad. La seguridad llegó rápidamente y los escoltó fuera de la propiedad. Toda la altercación fue grabada por uno de mis vecinos, quien luego la publicó en línea. En pocas horas, el video se volvió viral. La gente estaba sorprendida por el comportamiento de mis padres y me apoyó abrumadoramente por cómo manejé la situación. Pero mis padres no habían terminado de causar problemas. Unos días después, un tabloide publicó un artículo con el lado de la historia de mis padres. Se pintaron como víctimas, alegando que los había abandonado en su momento de necesidad. El artículo estaba lleno de mentiras, pero no pasó mucho tiempo antes de que la gente empezara a conectar los puntos. Los comentarios sobre la historia eran abrumadoramente a mi favor, con muchos señalando su historial de manipulación y sentido de derecho. Mi abogado rápidamente emitió una carta de cese y desista, deteniendo la historia antes de que pudiera ganar más tracción. Fue agotador lidiar con todo eso, pero no iba a dejar que destruyeran todo lo que había construido. Mi enfoque seguía siendo mi trabajo, que estaba ganando impulso de maneras que nunca esperé. Mi negocio de consultoría ahora era reconocido a nivel nacional por su trabajo empoderando a los jóvenes adultos. Fui invitado a hablar en eventos, colaborar con organizaciones sin fines de lucro e incluso contribuir a programas educativos. Era surrealista ver cómo algo que comencé como un proyecto paralelo se había convertido en un movimiento que realmente estaba ayudando a las personas. En ese momento, me reconecté con Sam, mi mejor amigo de la secundaria. Nos distanciamos durante la universidad, pero rápidamente retomamos donde lo habíamos dejado. Él se convirtió en uno de mis mayores animadores, siempre recordándome lo lejos que había llegado y ayudándome a mantener los pies en la tierra. Tenerlo de nuevo en mi vida, sentía como otra pieza del rompecabezas encajando en su lugar. Mientras tanto, Jenna me actualizaba sobre la situación de nuestros padres. Estaban viviendo en un motel en ruinas, tratando aún de mantener las apariencias a pesar de sus evidentes dificultades. Escuchar esto no me trajo satisfacción alguna. Solo reforzó lo mucho que necesitaba mantener mis límites. Entonces sucedió algo inesperado. Un equipo de documentalistas se puso en contacto, interesado en contar mi historia. Querían resaltar mi viaje desde el sistema de acogida hasta el éxito, enfocándose en los desafíos que había enfrentado y cómo los había superado. Acepté,
no por la atención, sino por la oportunidad de arrojar luz sobre las fallas del sistema de acogida. Si mi historia pudiera inspirar a una sola persona, valdría la pena. Cuando comenzó el rodaje, las noticias llegaron a mis padres. No estaban contentos. Me enviaron un mensaje amenazando con demandarme por difamación si los mencionaba en el documental. Mi abogado me aseguró que no tenían caso, especialmente porque no planeaba mencionarlos directamente. Seguí adelante con el proyecto, negándome a dejar que sus amenazas me detuvieran. Cuando el documental se estrenó, recibió una atención masiva. Personas de todos los ámbitos de la vida se pusieron en contacto para compartir sus historias. Agradecerme por hablar y ofrecer su apoyo fue abrumador de la mejor manera. La película abrió puertas que nunca imaginé, desde nuevas oportunidades de negocio hasta asociaciones con organizaciones dedicadas a reformar el sistema de acogida. Como era de esperar, mis padres trataron de usar el documental a su favor. Hicieron una disculpa pública, alegando que habían cambiado y querían hacer las paces. Pero estaba claro que estaban más interesados en la atención y el posible beneficio financiero que en una reconciliación genuina. No respondí. Tenía cosas más importantes en las que concentrarme. Con Sam, Jenna y los Thompsons a mi lado, me mantuve enfocado en mi trabajo y en la vida que estaba construyendo. Mis padres podían girar sus historias como quisieran, ya no importaba. Sus acciones solo me recordaban lo lejos que había llegado y cuánto poder tenía sobre mi propia narrativa. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. No mucho después de que se emitiera el documental, Jenna me llamó con una actualización sobre nuestros padres. Ella había estado pendiente de ellos por morbo, y lo que encontró no fue sorprendente. Los habían desahuciado del motel en ruinas en el que se quedaban por no pagar. Según lo que Jenna pudo averiguar, ahora vivían en su coche, todavía echándome la culpa de su caída. Jenna compartió esta noticia con tono de frustración, pero también de alivio. Estaba comenzando a ver a través de sus excusas y manipulaciones interminables, a pesar de su situación. Seguían actuando como víctimas, diciéndole a cualquiera que los escuchara que yo les había dado la espalda a la familia. Era la misma historia cansada, solo en un escenario diferente. Por esa época recibí una invitación inesperada para hablar en una cumbre global de empoderamiento financiero. Fue un gran honor y completamente inesperado. La cumbre contaba con algunos de los nombres más grandes de la industria y estaba emocionado de ser incluido. Mi trabajo con la educación financiera había ganado reconocimiento y esta era otra oportunidad para compartir lo que había aprendido y, con suerte, inspirar a otros. El evento fue increíble. El lugar era masivo, con una audiencia llena y cámaras transmitiendo en vivo a una multitud aún mayor en línea. Estaba a mitad de mi charla cuando noté un alboroto en la parte trasera de la sala. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Mis padres habían llegado e intentaban pasar la seguridad. Gritaban sobre cómo los estaba ignorando, sobre cómo ellos merecían una oportunidad para hablar. La seguridad intervino rápidamente y los escoltó fuera antes de que pudieran causar más disturbios. El incidente no me afectó tanto como podría haberlo hecho hace años. Terminé mi charla enfocándome en la audiencia frente a mí. Más tarde, cuando comenzaron a circular clips del evento en línea, muchas personas elogiaron lo calmado que manejé la situación. Algunos incluso especularon sobre quiénes eran la pareja disruptiva, pero lo dejé pasar. No valía la pena abordarlo públicamente. Después de la cumbre, me reconecté con algunos parientes lejanos con los que no había hablado en años. Habían visto el documental y se pusieron en contacto para decirme lo orgullosos que estaban de todo lo que había logrado. Algunos de ellos compartieron historias sobre mis padres de antes de que me dejaran a mí y a Jenna. Historias que pintaban un panorama más claro de su patrón de comportamiento egoísta. Fue validante saber que otros veían a través de su fachada incluso antes de que todo se viniera abajo. Poco después, mis padres llevaron sus trucos al siguiente nivel. Empezaron campañas de financiamiento colectivo diciendo que estaban en la ruina porque yo me negaba a ayudarlos. Lo presentaron como una historia de pena sobre ser abandonados por su hijo exitoso, convenientemente omitiendo sus años de negligencia y manipulación. Las campañas ganaron algo de tracción al principio, pero no pasó mucho tiempo antes de que la gente conectara los puntos. Varios usuarios marcaron las campañas como fraudulentas y eventualmente las eliminaron. La reacción negativa solo empeoró su reputación. Mientras todo esto sucedía, yo organizaba en silencio mi apoyo a Jenna. Había pasado por tanto y quería asegurarme de que tuviera el apoyo que necesitaba para sanar. Encontré una terapeuta en quien confiaba y organicé recursos educativos para ayudarla a explorar sus propios objetivos profesionales.
Siempre había sido inteligente y resolutiva, y quería darle todas las oportunidades para que prosperara. Casi al mismo tiempo, salió a la luz un artículo de investigación viral sobre mis padres. Un periodista había indagado en su historia y expuesto años de explotación de otros, desde deudas impagas hasta comportamientos manipulativos. El artículo detalló su patrón de culpar a los demás por sus fracasos y negarse a asumir responsabilidades. Se difundió rápidamente, y cualquier simpatía que pudieran haber tenido por parte del público desapareció. Con todo lo que estaba sucediendo, decidí que era momento de tomar un descanso. Compré una casa de vacaciones, una acogedora cabaña cerca de las montañas e invité a Jenna y a los Thompsons para unas vacaciones. Pasamos la semana haciendo senderismo, cocinando juntos y simplemente disfrutando de la compañía de los demás. Una noche, mientras estábamos junto al fuego, Jenna me dio las gracias. Me dijo que le había dado la familia que siempre quiso y que no podía imaginar dónde estaría sin mi apoyo. Fue un momento que nunca olvidaré. Al reflexionar sobre todo, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Mis padres, que alguna vez tuvieron tanto control sobre mi vida, ahora no tenían ninguno. Habían sido vistos trabajando en empleos humildes, ignorados por el público y despojados de la influencia que antes ejercían a través de la manipulación. No se trataba de venganza. Se trataba de saber que ya no estaba bajo su sombra. Mi empresa de consultoría ya se había expandido internacionalmente, con oficinas abriendo en varios países. El trabajo era satisfactorio de maneras que no podía haber predicho, y me sentía orgulloso del legado que estaba construyendo. Aún así, sentía un impulso por dar más. Inspirado por mis propias experiencias, decidí donar una parte de mi riqueza para la reforma del sistema de acogida. El dinero financiaría becas, programas de mentoría y recursos para niños como yo que habían pasado por el sistema. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Tenía la familia que elegí, la carrera que construí y la libertad para escribir el próximo capítulo en mis propios términos, y eso era más que suficiente. Unos años después de comprar mi primera casa, mi vida alcanzó otro hito importante. Me casé. Mi pareja, alguien que había sido mi mayor apoyo, compartía mis valores y realmente entendía mi viaje. Me propuso de una manera que se sintió simple pero significativa, exactamente lo que quería. Decidimos mantener la boda pequeña, invitando solo a quienes realmente habían estado allí para mí, los Thompsons, Jenna, Sarah y algunos amigos cercanos. Fue un día lleno de amor, risas y celebración. Pero por supuesto, mis padres intentaron arruinarlo. El día de la boda, justo cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar, la seguridad me informó que 2 personas estaban en la puerta insistiendo en que eran familiares. No tardé mucho en darme cuenta de quiénes eran. Mis padres, fieles a su estilo, se habían presentado sin invitación. La seguridad lo manejó rápidamente y de manera profesional, escoltándolos fuera antes de que pudieran causar un escándalo. Apenas les presté atención. No iba a dejar que arruinaran uno de los días más felices de mi vida. La boda fue todo lo que había esperado y más. Los Thompsons brindaron un emotivo discurso dándole la bienvenida a mi pareja a la familia. Jenna, que se había convertido en una joven confiada y reflexiva, compartió su gratitud por el vínculo que habíamos reconstruido. Unos meses después, cambió oficialmente su apellido para distanciarse de nuestros padres. Me dijo que sentía como si estuviera cerrando un capítulo y comenzando de nuevo. Casi al mismo tiempo, recibí un premio por mis contribuciones a la alfabetización financiera y la reforma del sistema de acogida. La ceremonia fue muy humilde, con tantas personas increíbles presentes, incluidos líderes que había admirado durante años. Cuando subí al escenario para aceptar el premio, vi a los Thompsons y a Jenna en la audiencia. Sus sonrisas me recordaron lo lejos que habíamos llegado. Fue un momento que nunca olvidaré. Poco después, mis padres me enviaron una carta desesperada. Estaba escrita a mano, llena de disculpas, excusas y súplicas de ayuda. No la leí, no pude. Ya no se trataba de ira o resentimiento. Se trataba de proteger mi paz. Puse la carta en un cajón y seguí adelante, eligiendo no dejar que ocuparan más espacio en mi vida. Poco después, los Thompsons vinieron con una idea que me sorprendió. Querían adoptarme oficialmente, ya era adulto, pero dijeron que no se trataba de la legalidad. Se trataba de hacerlo oficial en sus corazones. El proceso fue sorprendentemente sencillo, y estar en la corte con ellos ese día se sintió como cerrar una puerta y abrir otra. Finalmente tenía la familia que siempre quise. Como si la vida no estuviera lo suficientemente llena, un periodista se acercó para escribir un libro inspirado en mi historia. Querían profundizar en mi viaje, no solo para resaltar mi éxito, sino también para arrojar luz sobre los desafíos sistémicos que enfrentan los niños en el sistema de acogida. Acepté, y el libro se convirtió en un éxito de ventas, generando conversaciones en diversas industrias y comunidades. Mientras tanto, Jenna prosperaba.
Se graduó de la universidad, algo que nuestros padres siempre habían considerado innecesario, con un título que le apasionaba. Yo había financiado su matrícula sabiendo que era una inversión en un futuro que ella merecía. En su graduación dio un breve discurso agradeciéndome a mí y a los Thompsons por creer en ella. Fue uno de esos momentos de círculo completo que hicieron que todo valiera la pena. En cuanto a mis padres, lo último que supe es que se mudaron a un refugio, quemaron todos los puentes y agotaron todos los recursos. Sus campañas de crowdfunding fueron marcadas como fraudulentas, y sus tácticas manipuladoras habían alienado incluso a los parientes más indulgentes. Fue un final triste, pero no era mi responsabilidad arreglarlo. En honor a los Thompsons, financié una beca para jóvenes en acogida, asegurando que niños como yo tuvieran acceso a la educación y a oportunidades. Los primeros beneficiarios de la beca escribieron cartas agradeciéndome, y sus palabras me recordaron por qué seguía adelante. En un evento para celebrar la iniciativa, recibí una ovación de pie que me hizo llorar. No se trataba solo del reconocimiento, se trataba de ver vidas cambiar en tiempo real. Sara se unió a mi empresa de consultoría en ese momento, cumpliendo uno de nuestros sueños de toda la vida de trabajar juntos. Su creatividad y pasión trajeron nueva energía al equipo, y nuestra asociación se convirtió en una de las partes más gratificantes de mi carrera. Decidí cortar el último lazo que me quedaba con mis padres poco después. Cambié legalmente mi apellido, dejando atrás el nombre que me ataba a ellos. Se sintió como el paso final en la reclamación de mi identidad. Más tarde, Jenna compartió un emotivo mensaje en línea llamándome el mejor hermano que podría haber pedido y agradeciéndome por todo lo que había hecho. Se hizo viral, con miles de personas comentando sobre la fuerza de nuestro vínculo y la resiliencia que habíamos mostrado. Leer sus palabras me recordó que, sin importar lo que sucediera, habíamos construido algo hermoso a partir de los escombros que nuestros padres dejaron atrás. Al mirar hacia el futuro, no sentí más que orgullo. Tenía la familia que elegí, la carrera que construí y la capacidad de hacer una diferencia. Mis padres eran solo una sombra a lo lejos, un recordatorio de dónde comencé, pero no de hacia dónde iba. Por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente libre.